Hola, estamos viviendo en una sociedad líquida, nos lo recuerda Zygmunt Bauman. Y aunque aparentemente esta conversación se tendría que haber desarrollado en el módulo anterior del curso, he optado por colocarla acá, porque tiene relación con nuestra tradición, con el rompimiento de nuestra tradición y cómo una cosa afecta a la otra. Nos imaginamos un nuevo diluvio universal. En nuestra ciudad el agua sube 2 metros y cubre todas las casas y a casi todos los humanos, salvo los que midan más de 2 metros. Y se mantienen y tenemos que acostumbrarnos a vivir así. Todo el mundo está igual, 2 metros de agua en todas partes, al menos 2 metros de agua. Para mantenernos a flote y poder respirar, debemos nadar constantemente. Cualquier emprendimiento que queramos hacer también necesita estar flotando. Si dejamos de nadar, nos hundimos. A lo lejos, muy lejos, vemos gente que tiene un soporte y no necesita nadar. ¿Quiénes serán? Los trabajos de nuestros abuelos, sus oficios, eran para toda la vida. Incluso solían ser para varias generaciones posteriores o anteriores. Las capas medias pequeño burguesas construían redes de apoyo entre ellos. Los que vendían su fuerza de trabajo intentaban organizarse, pero siempre sus posibilidades eran muy bajas en comparación con los dueños de los medios de producción o con los dueños de la tierra o con los dueños de títulos de nobleza. Pero en general los oficios eran hereditarios por más de una vida. Por ejemplo, los constructores, los mercaderes, etc. Zygmunt Bauman, sociólogo muy interesante, acuña el concepto de modernidad líquida. Sociedad líquida asociado a educación líquida y amor líquido. Un momento de la historia en el que todo es temporal, todo es variable. Las realidades sólidas de nuestros antepasados ya no existen, se han desvanecido. Nuestro mundo es precario, debemos estar permanentemente nadando para sostenernos a flote. Y en las sociedades capitalistas más segmentadas, en el momento en que dejas de nadar, desapareces para ese segmento, completamente. Y puedes bajar uno, dos, varios segmentos en los que tienes que sobrevivir de nuevo. El segmento más bajo, el de los excluidos, totalmente excluidos, que es el segmento que más puede crecer a futuro si no nos esforzamos en hacer una educación que sea realmente inclusiva. Bauman plantea que empezamos a ser modernos después del terremoto de Lisboa, a fines del 1755, cuando la ciudad fue completamente destruida, incluso un tsunami se llevó todo lo que quedaba. Fue una catástrofe, como él decía, material e intelectual. Hasta ese momento se pensaba, o la gente pensaba, que en la iglesia se podía refugiar, en Occidente hablo, y en el Occidente cristiano, y que las leyes de Dios iban a proteger a las personas. Pero bueno, a partir de ese momento se asume de manera completa que la naturaleza es independiente y puede ser muy hostil. No es posible confiar en ella. Y la sociedad moderna, la sociedad industrial intenta controlarla. Los pensadores renacentistas intentaron hacer más sólido el mundo. Rousseau, Voltaire, por ejemplo. Hay un libro que recomiendo que se llama Los bastardos de Voltaire. Es muy interesante con respecto a lo racional, a los errores de lo racional. No olviden lo que hemos dicho en un video anterior, que, por ejemplo, el Holocausto fue un trabajo racional, hecho muy pensado. O sea, lo racional no es necesariamente lo correcto, siempre.
Ellos asumían que la sociedad con nobleza era un elemento oxidado y antiguo, y quisieron crear una sociedad nueva, planteaban elementos para proponer una nueva sociedad con una nueva educación en que las personas tuviesen mayor estabilidad, mayor solidez. Desgraciadamente, vemos ahora que así no resultó. El trabajo obrero se pensaba que sería más sólido, que las empresas compartirían con los obreros parte de su ganancia. Pero sí, realmente fue sólido el trabajo obrero, pero fue sólido en cuanto al nivel en que la gente vivía y trabajaba. Se mantenían en la pobreza de manera constante. No había salida. Una sociedad sólida, pero con segmentos que podríamos llamar indeseables. Ahora se empiezan empezamos a encontrar fisuras en lo racional, y por eso recomendé este libro, Los bastardos de Voltaire. Me gusta la inteligencia artificial justamente porque además coloca interrogantes sobre el concepto de racionalidad y de lo propiamente humano, de lo racional. ¿Qué es más importante para el humano? ¿Lo racional o lo subjetivo? Pensemos en eso y relacionémoslo posteriormente con formación. La imagen de Bauman, poco tiempo antes de hacer su transición, de morir. Él era un jubilado, realmente escribió muy poco, fundamentalmente artículos y ensayos cortos antes de jubilar. Jubiló a los 65 años. De allí en adelante, hasta morir, escribió un libro por año. Lo digo para que los que se van a jubilar o estén jubilados tengan motivación. Más importante fue el aporte de Bauman después de jubilar, porque fue importante para muchos, que mientras estaba dando clases en la Universidad de Inglaterra. Nos interesa tener una vida sólida, nos preocupamos por ello. Intentamos tener un trabajo estable, intentamos tener una casa, un espacio donde vivir, pero no hay solidez. Tratamos de ser lo más sólidos posible, de hacer nuestra infraestructura lo más sólida posible, pero es muy difícil. Ello nos lleva a crisis. A los 20 años, ¿será la carrera sólida la que estoy escogiendo? A los 30 años, ¿estoy llevando una vida sólida? ¿Mi profesión estará bien escogida? A los 40 años, en que empiezan a cambiar muchas más cosas, aumenta el miedo a lo líquido. Nos paraliza que los trajes no nos quedan bien, que tenemos una identidad aferrada a lo que hemos hecho y no sabemos si podemos mantener esa identidad, si podremos mantener nuestra máscara. El futuro es muy cambiante con esta liquidez y es importante por ello hacer patente la liquidez en los procesos educativos. Somos cambiables e intercambiables. Recuerden que las empresas hablan del recurso humano, el recurso financiero, el recurso físico. Somos un recurso más que puede ser cambiado en cualquier momento. Somos líquidos. La imagen que nosotros tengamos no es necesariamente la imagen que los demás ven. Y además, todo cambia y puede cambiar de un momento a otro. Somos reemplazables. Es el año 2018, en que en toda América estamos sacudidos por escándalos de los grupos políticos y de los líderes políticos. Los gobiernos son flexibles, no tienen compromisos firmes. Se comprometen cuando van a ser elegidos y después lo olvidan. Los contratos de trabajo son cada vez más flexibles y las distintas asociaciones de comercio y de industria internacionales intentan flexibilizarlos aún más. Las relaciones de amor también se hacen cada vez más flexibles porque están acordes con la sociedad líquida. El amor es líquido. La ética también lo está haciendo. Atención a eso. Son elementos que tenemos que tener tremendamente presentes en los procesos formativos, educativos. Hablábamos de vivir en un mundo complejo. Bueno, el vivir en una sociedad líquida es un elemento que se añade a la complejidad. Miren bien esta diapo, léanla un par de veces. El concepto como lo planteamos está interesante. Es lo que dice Bauman.
La inestabilidad que genera la liquidez nos afecta en nuestro lenguaje, en nuestra personalidad, en nuestra identidad, en cómo proyectamos nuestra vida. Hasta hace poco tiempo, en la ventaja de dar la clase en video, que me estoy comiendo una banana, y si estuviera en un aula no lo podría hacer. Bueno, la liquidez de la sociedad afecta con mucha fuerza a personas que tienen edades medias, medias altas, sobre los 50 años, porque corren el riesgo de perder su entorno laboral. Y el mercado laboral, egoísta como es, no los recibe necesariamente. Es necesario saber emprender. Y ese es otro de los elementos importantes. Emprendimiento y creatividad que tendremos que ver cuando diseñamos nuestros procesos educativos. Solo un 1% o menos de la sociedad mundial tiene cierta solidez en su vida. Salud, tengo un poco de sed, así que bebo unos tragos de amargo serrano. Bueno, esta sociedad líquida es muy frustrante para la gente joven que empieza a desarrollarse y a trabajar y quiere aportar. Pero, aunque la sociedad es líquida, la propiedad de los medios de comunicación y la distribución de la información es sólida y solamente permite atravesar sus redes, sus membranas, a los elementos que son bien aceptados por los segmentos más altos, por los segmentos que viven en los espacios sólidos. Y eso muchas veces es frustrante porque la población que entra a trabajar, la población joven, no se siente como aportante al desarrollo social. Y esto lleva a una frustración. Lo vemos con los indignados en España, con las protestas en Chile, con los movimientos en los países árabes, en Estados Unidos con la cantidad de gente que no participa en ningún proceso eleccionario, que no participa en actividades sociales nacionales, por ejemplo. Cualquiera que tenga un trabajo en un momento determinado puede pasar a ser un desecho de la sociedad en poco tiempo, porque la sociedad no readmite necesariamente. Es difícil reentrar. Las herramientas que nos permiten tener cierta solidez son creatividad y emprendimiento. Y entendiendo como emprendimiento el emprendimiento social, empresarial, etc. La conclusión de Bauman es muy dura, porque él dice que a pesar de que muchas personas deseamos un mundo más sólido, más hospitalario, es el momento en que menos podemos influir para que así sea. Todos nos sentimos impotentes en nuestra capacidad de cambiar el mundo. En los años 70, 60, todos queríamos cambiar el mundo, de una manera o de otra, y había una esperanza de cambiarlo. En estos momentos hay pocas. La sensación general es de impotencia. Mientras estás nadando para sobrevivir, es difícil pensar a largo plazo. Tenemos buenas intenciones, pero entre las intenciones y lo que podamos construir hay mucho espacio. La modernidad líquida. Todo en cambio constante, cambio permanente, inestabilidad. Una tensión tremendamente fuerte que nos hace que nos cueste desarrollarnos como humanos. Estás obligado a estar nadando. Si estás obligado a nadar para sostenerte a flote, es muy difícil poder apoyar a otros a nadar y a mantenerse a flote. Con lo cual la sociedad líquida nos hace cada vez más individualistas y cada vez más egoístas. Además sabemos que tenemos fecha de caducidad. Cuando ya no podamos nadar, nos hundiremos. A veces lo líquido agrada, pero es peligroso. Un ejemplo es el amor líquido en Tinder. Lo demuestra. La poca posibilidad de algunos ciudadanos de mantenerse en sus países y la obligación de emigrar, los problemas de inmigración. Que los trabajos ya no son para toda la vida, uno empieza a trabajar y no sabe cuánto tiempo estará.
En las empresas de informática de mayor tecnología en Estados Unidos, los trabajos medios tienen duraciones de 5 años. Entonces, ¿dónde ponemos las bases para una educación tradicional cuando sus bases también son líquidas y también se están derrumbando? Si no consumimos, no estamos a la moda. Y es uno de los elementos que la educación informal va fortaleciendo. Tal vez sea el momento en que la educación formal tiene que tomarlo y ayudar a que la liquidez no sea tan absoluta. Bueno, si siguen en la red hay bastantes discusiones con respecto a la modernidad líquida, a las sociedades líquidas. Pongo un par de sitios aquí que pueden servir de referencia, pero hay muchos más. Les recomiendo leer más de Zygmunt Bauman. La estructura líquida del mundo obliga a que incluyamos la liquidez en nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje.